Saludos a todos y bienvenidos a esta unidad didáctica 1, el e-learning, principios y aplicaciones. Antes de poder hablar de lo que es el e-learning o la educación virtual, debemos hacer referencia a lo que es la educación a distancia. El término de educación a distancia representa una variedad de modelos de educación que tienen en común la separación física de los maestros y algunos o todos los estudiantes, de acuerdo a la definición que da la Universidad de Maryland en 1990. Cuando hablamos de las características de una educación a distancia que contempla varias modalidades, de acuerdo a Keegan en el 2006, hablamos primero de la apropiación del conocimiento de una manera independiente y flexible. Una alternativa de aprendizaje válida que conjuga la constante necesidad de actualización y perfeccionamiento. También se hace referencia a la separación casi permanente del docente y del estudiante. También la ausencia casi permanente del grupo, la posibilidad de encuentros presenciales, influencia de una organización educativa de apoyo, los medios técnicos para unirse al docente y los estudiantes para poder brindar el contenido. Y la comunicación debe ser en dos vías, es decir, bidireccional. Bien, cuando hablamos de la educación a distancia debemos hacer referencia a cómo ha sido la evolución y los antecedentes de esta educación a distancia. Tanto en la Edad Media como en los siglos XVIII y XIX se evidencia una educación tradicional, un instruccionismo muy marcado en estas épocas. Esta tendencia o este modelo de la educación muy poco ha cambiado con respecto a la educación presencial que ahora la podemos apreciar en nuestras universidades. Y es así que vamos a definir o vamos a describir la evolución de la educación a distancia en varias generaciones. La primera generación de 1850 a 1959, en la cual se desarrollaba esta educación a distancia mediante el sistema de correspondencia. Ya en la segunda generación, a partir de 1960 a 1984, a esta correspondencia se le adjuntaba algunos recursos en distintos tipos de formato, por ejemplo los famosos cassettes, en la cual venía contenido el cual nosotros podíamos escucharlo. Ya en una tercera generación, en 1985, se incorporó el uso de la televisión en procesos educativos. La cuarta generación, que empieza en 1995 hasta el 2005, incluye las primeras computadoras personales dentro de lo que es procesos de formación. Y bueno, a partir del 2006 a la actualidad se ubica la quinta generación, en la cual disponemos de los elementos que actualmente conocemos y utilizamos para trabajar procesos de enseñanza-aprendizaje. Bien, debemos hablar también de los retos de la educación a distancia. Primero, promover la accesibilidad de todas las personas para que puedan éstas tener un acceso fácil, igualitario a lo que es la educación. Se debe contribuir a la consecución de un sistema educativo mucho más personalizado, entendiendo que todas las personas tenemos distintas formas de aprender. Se debe aumentar la flexibilidad de los sistemas de estudio en el entendido de que se debe adecuar al estudiante la educación para obtener mejores resultados. Materiales y entornos o contextos significativamente más interactivos y no sea simplemente un contenido estático en el cual el estudiante se convierte en un simple receptor. Equilibrar la personalización con la cooperación para poder desarrollar trabajo colaborativo y cooperativo y de esta manera fortalecer el aprendizaje significativo en los estudiantes. Y debemos hacer énfasis en lo que es la búsqueda de la calidad, no siempre velando por los intereses de las instituciones educativas y de los estudiantes. Cuando hablamos de los alcances de la educación a distancia, pues hacemos referencia primero a la flexibilidad, del acceso a la educación. Esta educación a distancia respeta la organización del tiempo por parte de los estudiantes. La alfabetización digital tanto en docentes como en estudiantes. La productividad, entendiendo que no solamente somos consumidores de información, sino productores de información. La innovación en la práctica docente que tiene que marcar el camino para que el estudiante pueda adquirir conocimiento. La enseñanza semipersonalizada en el entendido de que el tutor va a apoyar a cada uno de los participantes de manera individual.
el aprendizaje colaborativo, que va a permitir hacer la construcción colectiva del conocimiento y de esa manera va a fortalecer el aprendizaje individual. Y finalmente, la retroalimentación individual, en el entendido de que se va a orientar, se va a resolver dudas de manera personalizada. Ya en las limitaciones de la educación a distancia, podemos mencionar, primero, la falta de comunicación docente-estudiante, por el tema de la asincronía, el aislamiento que se puede llegar a dar entre seres humanos, eliminando la interacción social física y dejando al estudiante solo en su proceso de aprendizaje. Desconfianza que se genera ante la falta de comunicación entre el profesor y sus estudiantes, sobre todo en el proceso de evaluación del aprendizaje del estudiante. La inexistencia de orientación por parte del tutor, indisciplina y desorganización de la agenda personal, esto siempre orientado a lo que es el estudiante, aislamiento de los estudiantes en el entendido de centrarse solamente en lo que él puede investigar, lo que él pueda aprender y la posibilidad de no interactuar con los demás compañeros. También la desmotivación tanto del participante, del estudiante, como lo del docente. Debemos también hacer referencia a cuál ha sido el desarrollo de la educación, ¿no? Hablamos de una primera etapa en la cual se ha visto la educación tradicional, la educación presencial, con artefactos o con dispositivos que eran pues muy básicos con los cuales se ha desarrollado la educación, ¿no? Estamos haciendo referencia a una pizarra de cemento con tiza. Actualmente, ¿cómo se da? Ya se incorpora el uso de tecnología en distintos formatos, en distintas presentaciones, además de la conectividad con distintos dispositivos. Y bueno, en un futuro se espera que la educación todavía cambie de manera totalmente radical, ¿no? Para poder generar estos aprendizajes. La historia de la educación virtual pasa por una evolución del hombre en función de lo que él está aprendiendo, de lo que él está descubriendo. Es evidente que ha evolucionado y ahora, con el uso de la computadora y del uso de la internet, pues se va a producir nuevos fenómenos, se van a crear nuevos paradigmas para lo que es la forma de educación. Ahora bien, al comparar los modelos, presentan muchas similitudes. Primero, existe un espacio y un tiempo real donde ocurre la enseñanza. Esto puede ser un ambiente presencial o un ambiente virtual. Existe una persona quien es la responsable de enseñar. En el aula pues será el maestro, el profesor, y en el aula virtual será el tutor, el guía, el facilitador. Existe una persona que se encarga de generar este proceso de aprendizaje. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, en el aula presencial o en el aula virtual, debemos tener en cuenta que la tecnología por sí sola no nos va a resolver el problema. El pensar que la incorporación de tecnología en procesos educativos va a solucionar todos los problemas, pues es una forma equivocada de enfocar el uso de la tecnología. Y es en esta medida que nosotros preguntamos las siguientes cuestionantes. Siempre que hay enseñanza, hay aprendizaje. ¿Puede alguien enseñar y no lograr que el otro aprenda? ¿Puede haber aprendizaje sin que alguien enseñe? En la actualidad, ya los cambios que se dan a nivel mundial no es que nos sugieren a buscar otros modelos. Más bien lo que nos hacen es buscar otros modelos, nos obligan a buscar otros modelos con los cuales nosotros podamos garantizar el aprendizaje de los estudiantes. El fenómeno de la globalización a partir de la incorporación de TIC en todas las áreas del conocimiento humano y sobre todo en procesos educativos hace por necesario que nosotros debamos estar a la altura y responder a estas necesidades de incorporación de tecnología para favorecer el aprendizaje de los estudiantes.
Y esto responde primero al desarrollo de las tecnologías. En la actualidad, las computadoras, teléfonos celulares, de cualquier otro tipo de equipo electrónico, las tabletas, las PCs, las laptops, han desarrollado tanto que nos facilitan bastante el desarrollo de estos procesos de enseñanza-aprendizaje. También se ha logrado el desarrollo de conectividad entre estas tecnologías basadas en Internet y redes, que nosotros la conocemos como la Web 2.0, que es una herramienta que nos permite interactuar, es decir, hacer un papel doble al mismo tiempo. Somos emisores y somos receptores de la información, y eso nos permite interactuar con otros participantes y con cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿no? Y hacemos referencia a las redes sociales, hacemos referencia a algunas herramientas de comunicación, pero todas esas están basadas en la Web 2.0. Además, que la tecnología actual hace énfasis en dispositivos móviles, es decir, equipos portátiles y sistemas a los cuales se puede acceder o se puede conectar desde donde uno se encuentre, ¿no? Tal es el caso de las computadoras portátiles, los teléfonos inteligentes y las tabletas. A esta altura del desarrollo humano se asume que el acceso es para cualquiera que pueda pagarlo, ¿no? Sin embargo, en la actualidad también es importante mencionar que esta conexión o esta conectividad para poder nosotros estar permanentemente comunicados, pues cuesta cada vez menos. Ahora bien, vamos a hablar del concepto de la educación virtual. De acuerdo con Rosenberg, el término de educación virtual o e-learning viene del acrónimo I, que representa Electronic e-learning, aprendizaje, lo cual referiría a un aprendizaje electrónico. Pero en la acepción tradicional nosotros lo denominamos educación virtual. Para la UNESCO, la educación virtual representa entornos de aprendizaje que constituyen una forma totalmente nueva en relación a la tecnología educativa. Un programa informático interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de comunicación integrada. Son una innovación relativamente reciente y fruto de la convergencia de las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones que se han intensificado durante los últimos 10 años. Para Olivera, la enseñanza y aprendizaje, individual o colectiva, haciendo uso de las nuevas TIC, tecnologías de información y comunicación, es decir, videoconferencia, comunicación satelital, internet, etc. El e-learning incluye también las opciones tradicionales presenciales y a distancia, es decir, la radio, la televisión, video, etc., usadas en la enseñanza y aprendizaje. El e-learning abarca todas las modalidades y opciones de aprendizaje conocidas y usadas hasta ahora. Para Julio Cavero, la educación virtual es la formación basada en la red. Se refiere a una modalidad formativa a distancia que se apoya en la red y que facilita la comunicación entre profesores y alumnos, según determinadas herramientas sincrónicas y asincrónicas de la comunicación. Ahora bien, dentro de este concepto de la educación virtual, pues debemos hacer referencia a que hace uso de modelos de comunicación, y estos modelos de comunicación están orientados tanto profesor-alumno, alumno-máquina o alumno-computadora o cualquier otro dispositivo, alumno-profesor y alumno-alumno, para poder trabajar una manera de comunicación que sea efectiva y permanente. Y para ello, pues habrá algunas estrategias como la tutoría, la consulta a expertos, la conferencia, simposio, panel, discusión, debate, observación, foros, grupos o proyecto de grupos. Y todo esto va a sostener la comunicación. Cuando hablamos de la importancia de la educación virtual, pues debemos resaltar, primero, el uso de formas nuevas y distintas de aprender y construir. A partir de la incorporación de la Web 2.0 se hace referencia a el paradigma del conectivismo para poder lograr que el estudiante aprenda de una manera mucho más fácil y logre un aprendizaje significativo. El apoyo al trabajo colaborativo, diseño, desarrollo y evaluación de proyectos, investigación, experimentación y trabajo interdisciplinario. La ayuda a aprender de otros y con otros.
el aprender haciendo, construyendo cosas y resolviendo problemas. El desarrollo y uso de destrezas de colaboración, comunicación e interacción. El desarrollo y uso de destrezas sociales y cognitivas. El trabajo global y la interdisciplinariedad. Ahora bien, hay que destacar las características de lo que es la educación virtual. Esta modalidad de educación virtual, a través de Internet, ha contribuido a que la formación llegue con un mayor número de personas. Entre las características más destacadas de esta educación virtual o e-learning, podemos mencionar que desaparecen las barreras de tiempo y espacio. Es decir, los estudiantes pueden realizar un curso en su casa o en su lugar de trabajo, estando accesibles los contenidos cualquier día a cualquier hora, pudiendo de esta forma optimizar al máximo el tiempo dedicado a la formación. La formación es flexible. La diversidad de métodos y recursos empleados facilita el que nos podamos adaptar a las características y necesidades de los estudiantes. El estudiante es el centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje y participa de manera activa en la construcción de sus conocimientos, teniendo la capacidad para decidir el itinerario, formación más acorde con sus intereses. El profesor pasa de ser un mero transmisor de contenidos a un tutor que orienta, guía, ayuda y facilita los procesos formativos. Los contenidos deben ser actualizados. Las novedades y recursos relacionados con el tema de estudio se pueden introducir de manera rápida en los contenidos, de forma que las enseñanzas estén totalmente actualizadas. Y la comunicación constante entre los participantes. Gracias a las herramientas que se incorporan en las plataformas e-learning, es decir, chats, foros, emails, redes sociales, videoconferencias, la comunicación es constante y de manera permanente. Ahora bien, hablamos de la diferencia entre educación virtual y educación presencial. Bueno, hablando de lo que es ya exclusivamente la educación virtual, cuando hablamos de una flexibilidad, hacemos referencia a que puede ser seguida al propio ritmo del estudiante, sin horarios fijos ni predefinidos, o bien puede ser programada con horarios y sesiones predefinidas. En la cobertura puede ser accedido desde cualquier lugar del país o cualquier parte del mundo. En lo que respecta al acceso, el estudiante requiere tener acceso durante un tiempo suficiente a la infraestructura tecnológica que le permita realizar su aprendizaje. Los costos de operación, pues no hay un costo de transporte y estadía para los estudiantes, tampoco para los instructores. No hay un costo de infraestructura para dictar el curso, es decir, ambientes físicos, sala, equipos, aulas. No hay costos de material impreso asociado. En los costos de inversión, el costo de preparación del curso y el costo de inversión inicial para contar con la infraestructura y conocimientos necesarios para distribuir y desarrollar el curso podría ser alto dependiendo del tipo de tecnología que se use. Ya en los estilos de aprendizaje de los estudiantes permite tanto el autoaprendizaje como el aprendizaje colaborativo, por lo que se pueden utilizar métodos de enseñanza que compatibilicen diferentes estilos de aprendizaje dependiendo de cada estudiante. Y finalmente, los contenidos. Cuando hablamos de educación virtual, hay ciertos temas que necesariamente requieren la interacción física entre instructor y alumno, por ejemplo, danza o teatro, ¿no? Dependiendo a lo que se quiera enseñar. Los principios de la educación virtual. Hablamos de que se han definido 7 principios para el diseño efectivo de los cursos virtuales. Estos principios apuntan a crear un ambiente propicio para el aprendizaje por medios electrónicos. Y dentro de estos principios tenemos el primero, el principio multimedia, es decir, utilizar texto y gráficas en un objeto de aprendizaje. Las gráficas deben estar alineadas al propósito del aprendizaje de ese segmento del curso. Las imágenes pueden servir para una determinada cantidad de necesidades, por ejemplo, la representación de conceptos, organizar, relacionar e interpretar, entre otras cosas. No se debe utilizar gráficas o videos por el simple hecho de decoración. Las palabras y las imágenes o videos deben crear juntos un mensaje para el aprendizaje. Las animaciones son mucho mejor si llevan también incluidas la narración, de forma que el canal visual y auditivo no se sobrecarguen. Aún aquellas imágenes estáticas o mostradas en secuencia pueden ejemplificar procesos o procedimientos. Segundo principio, el principio de contigüidad. Refiere a poner palabras e imágenes relacionadas cerca una de las otras para mostrar la relación y mejorar la comprensión. Se debe evitar la separación física de elementos relacionados entre sí si es posible.
Tercer principio, el principio de la modalidad. Es decir, presentar las palabras como narración de audio es mucho mejor que mostrar texto en la pantalla. La razón detrás de esto es que las imágenes son procesadas por el canal visual y el sonido por el canal auditivo. Si se muestra una imagen y al mismo tiempo texto que se escribe, la imagen la carga. Esta carga crece debido a que se debe procesar imagen y texto por un solo canal, mientras que si a la imagen se le agrega una descripción auditiva, el estudiante podrá utilizar ambos canales reduciendo la carga cognitiva. Cuarto principio, el principio de la redundancia. Explicar las imágenes con palabras en audio o texto, no ambos. Como ya se ha visto en el principio anterior, un uso excesivo de los canales lleva al incremento de la carga cognitiva y esto de ninguna forma ayuda al aprendizaje. De todas formas, por razones de calidad, siempre es bueno tener una porción de texto a la mano porque siempre habrá estudiantes que prefieren leer en un lugar de escuchar. La razón de no utilizar un mismo canal en dos lugares es porque la vista no puede fijarse en dos lugares diferentes. Y el estudiante no puede hacerlo ni tampoco procesar la información adicional. Es decir, la información a la que no se le está prestando atención en ese momento se vuelve un distractor. Quinto principio, principio de coherencia. Este principio sugiere que al agregar material interesante puede también ser un distractor si estos materiales no son parte del objetivo de aprendizaje. Información adicional, aunque sea presentada por canales diferentes, nuevamente se convierte en un distractor innecesario. Los nuevos estudiantes pueden sentirse sobrecargados de información, mientras que menos materiales le ayudará a mantenerse enfocados en el tema de la unidad. Muchas veces una gran cantidad de detalles simplemente es una molestia. Sexto principio, el principio de personalización. Este principio sugiere que el estilo conversacional y un coach virtual pueden ayudar a promover el aprendizaje virtual. Un lenguaje conversacional hace una mejor conexión con los estudiantes. Estos trabajarán más si no se sienten solos. Un lenguaje mucho más formal puede crear una separación entre el estudiante y el contenido, o su coach virtual, aunque esto también depende de las necesidades y procedencia de los estudiantes. Los caracteres pedagógicos, sean estos reales o imaginarios en términos de diseño, animan a los estudiantes y les acompañan a lo largo del curso. Y el último principio, el principio de la segmentación y la precapacitación. Un curso más complejo puede manejarse fácilmente si se divide en partes pequeñas. A esto se le llama objetos de aprendizaje. El estudiante no puede enfocarse en mucha información al mismo tiempo y por lo tanto se hace necesario dividirlo en varias partes que puedan manejarse. Cuando los individuos se encuentran con mucha información, casi siempre se alejan del aprendizaje, debido a la frustración que supone tener que procesar muchos datos en corto tiempo. Este principio también establece que se hace necesaria una capacitación previa antes de iniciar las unidades didácticas, a fin de enfrentar las tareas complejas que vienen más adelante. Hablamos también de lo que son las metodologías de educación virtual, dentro de las cuales mencionamos tres. La primera, los métodos sincrónicos, son aquellos en el que el emisor y el receptor del mensaje en el proceso de comunicación operan en el mismo marco temporal. Es decir, para que se pueda transmitir dicho mensaje es necesario que las dos personas estén presentes en el mismo momento. Estos recursos sincrónicos se hacen verdaderamente necesarios como agente socializador, imprescindibles para los que el alumno que estudia en la modalidad virtual no se sienta aislado. Son estas las videoconferencias con pizarra, audio o imágenes como el NetMeeting, chat de voz o chat de audio y chat de asociación de grupos. Dentro del método asincrónico, transmiten mensajes sin necesidad de coincidir entre el emisor y el receptor de la interacción instantánea. Requieren necesariamente de un lugar físico y lógico, como un servidor, por ejemplo, donde se guardarán y tendrán acceso los datos que forman parte del mensaje. Son más valiosos para su utilización en la modalidad de la educación a distancia, ya que el acceso en forma diferida en el tiempo se hace absolutamente necesaria por las características especiales que presentan los alumnos que estudian en esta modalidad virtual. Las herramientas son los foros de discusión, las páginas web, los textos, los gráficos animados, los audios, los tutoriales interactivos, los videos, etc. Y bueno, tenemos una tercera metodología que es el método mixto y que resulta de combinar tanto lo que es el método sincrónico con el método asincrónico. Este resultado o este método mixto es un método mucho más flexible en la enseñanza, ya que no impone horarios. Es mucho más efectivo que las estrategias autodidácticas de educación a distancia. Además, estimula la comunicación en todo momento e instante.
Y dentro de esto, pues se incluyen la celebración de debates, la asignación de tareas grupales, el contacto personalizado con los instructores, las audio y videoconferencias, el uso de pizarras electrónicas, la facilidad de compartir las aplicaciones, los contenidos multimedia basadas en la web, las conversaciones privadas, las charlas y las funciones de este tipo. Además, los instructores controlan las presentaciones, formulan las preguntas a alumnos, los orientan y dirigen a la comunicación durante toda la clase. Es importante que nosotros vayamos destacando lo que son las ventajas de la educación virtual y dentro de las cuales resaltamos. Primero, pone a disposición de los alumnos un amplio volumen de información, facilita la actualización de la información y de los contenidos. Flexibiliza la información independientemente del espacio y el tiempo en el cual se encuentran el profesor y el estudiante. Permite la deslocalización del conocimiento. Facilita la autonomía del estudiante. Propician una formación just on time o justo para mí. Ofrece diferentes herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica para los estudiantes y también para los profesores. También dentro de las ventajas podemos señalar que favorece una formación multimedia, facilita una formación grupal y colaborativa, favorece la interactividad en diferentes ámbitos, con la información, con el profesor y entre los alumnos, facilita el uso de materiales, los objetos de aprendizaje en diferentes cursos, permite que en los servidores pueda quedar registrada la actividad realizada por los estudiantes, ahorra costos de desplazamiento. Ahora bien, dentro de las desventajas de la educación virtual, podemos mencionar que requiere más inversión de tiempo por parte del profesor. Precisa unas mínimas competencias tecnológicas por parte del profesor y por parte de los estudiantes. Requiere que los estudiantes tengan habilidad para el aprendizaje autónomo. Puede disminuir la calidad de la formación si no se da una relación adecuada profesor-alumno. Requiere más trabajo que la educación convencional. Supone la baja calidad de muchos cursos y contenidos actuales. Se encuentra con la resistencia al cambio del sistema tradicional. Además, dentro de las desventajas, es importante mencionar que impone soledad y ausencia de referencias físicas. Depende de una conexión a Internet y que ésta sea además rápida. Tiene profesorado poco formado. Supone problemas de seguridad y además de autentificación por parte del estudiante. No hay experiencia en su utilización. Existe una brecha digital. Ahora debemos referirnos a lo que es la pedagogía en la educación virtual. Este es el ingrediente más importante para que prospere la comunicación profesional entre los diferentes actores, es decir, profesores, diseñadores, técnicos, proveedores, directores y usuarios. Es una comprensión común de los enfoques pedagógicos exigidos para el programa de enseñanza de educación virtual. Todos los actores colaboran de forma efectiva cuando tienen una comprensión compartida del enfoque pedagógico necesario para un programa de educación virtual. Y en ese sentido, pues hacemos referencia primero al instructivismo frente al constructivismo. La etiqueta instructivismo se utiliza para describir una situación de aprendizaje en la que el profesor o formador o la institución declaran y predeterminan los objetivos y resultados de forma muy estricta. El centro de atención son los datos específicos o las habilidades definidas firmemente. El profesor determina y controla rigurosamente las actividades orientadas a conseguir dichos resultados. En el instructivismo se incluyen métodos como el aprendizaje por repetición, las lecturas guiadas y pruebas de progresión muy específicos. El constructivismo se basa en la participación activa del estudiante, en la resolución del problema y el pensamiento crítico respecto de una actividad de aprendizaje que considere relevante y atractiva. El estudiante construye su propio conocimiento al probar ideas y enfoques basados en su conocimiento y experiencia anterior, explicándolos de una nueva situación e integrando al nuevo conocimiento adquirido con constructos intelectuales preexistentes. Ahora bien, la pedagogía orientada desde el punto de vista industrial frente al postindustrial. El término industrial refleja la cultura de producción industrializada. Este tipo de aprendizaje forma parte de una línea de montaje eficiente que produce una mano de obra bien preparada para entornos predecibles y estables. Con el término postindustrial se hace referencia a los cambios rápidos de la sociedad y del trabajo, y se valora además enormemente la capacidad de adaptarse al cambio y gestionar el aprendizaje continuo de manera personal. Y el último punto, el centrado en el profesor o centrado en el alumno.
En el aprendizaje centrado en el profesor, los profesores sirven como centro de conocimiento epistemológico, dirigiendo el proceso de aprendizaje y controlando el acceso del estudiante a la información. En el aprendizaje centrado en el alumno, no se supone que los alumnos sean recipientes vacíos dispuestos a ser llenados, sino que tengan o que lleguen con sus propias marcas perceptuales y con diferentes maneras de aprender. Los alumnos construyen su propio significado hablando, escuchando, escribiendo, leyendo y reflexionando sobre los contenidos, ideas, cuestiones y preocupaciones. Dentro de los principios de la educación virtual, nosotros hacemos referencia a algunos puntos fundamentales que vienen como consecuencia de algunas interrogantes que nosotros debemos hacer. ¿Qué conviene enseñar en un ambiente de aprendizaje con TIC? En este ambiente de aprendizaje, ¿cambian las secuencias de los contenidos y los tiempos en los que se abordan? ¿Cómo utilizar las nuevas tecnologías? ¿Cómo se configuran las interacciones del alumno con los contenidos, con el profesor, con los otros alumnos y con la tecnología misma? ¿El uso de TIC exige nuevas formas de regular el avance del proceso de aprendizaje? ¿Cómo habrán de ser los criterios e instrumentos para juzgar los resultados de aprendizaje en un ambiente de aprendizaje con TIC? A esto es que surgen los principios pedagógicos de la educación virtual. El primer principio: en un ambiente de aprendizaje con TIC es pedagógicamente aconsejable incluir como contenido y objetivos las habilidades necesarias para aprender con eficiencia en ese momento. Segundo principio: en un ambiente de aprendizaje con TIC es deseable que los estudiantes participen en la concreción de los objetivos, con la intención de que los hagan propios. Tercer principio: un ambiente de aprendizaje con nuevas tecnologías debe permitir al profesor y al alumno elegir secuencias alternativas y tiempos flexibles para abordar las actividades de aprendizaje. Principio 4. En un ambiente de aprendizaje con TIC se debe reunir las tres condiciones necesarias para el aprendizaje significativo de acuerdo a Ausubel: significatividad lógica, significatividad psicológica y disposición para aprender significativamente. Principio 5. Un ambiente de aprendizaje con TIC debe propiciar la contrastación de ideas y la colaboración constructiva entre los alumnos juntamente con el profesor. Principio 6. En un ambiente de aprendizaje con TIC se debe atribuir al alumno un papel activo en las actividades de aprendizaje. Principio 7. Los aprendizajes propuestos en un ambiente de aprendizaje con TIC deben ser funcionales. Principio 8. La evaluación de un ambiente de aprendizaje con TIC debe permitir al estudiante comprender los objetivos, es decir, lo que se espera de él, anticipar las acciones necesarias para alcanzarlos, hacer propios los criterios con los que se pueda juzgar, él y otros, los resultados de aprendizaje, sobre todo durante el proceso. Principio 9. La integración de TIC en un ambiente de aprendizaje facilita la regularización del aprendizaje al permitir que la información de retorno llegue oportunamente al alumno y posibilitar la coevaluación, evaluación por pares y corresponsabilidad sobre los resultados de un trabajo colaborativo. Principio 10. La telemática facilita el dejar memoria ordenada y compartida del proceso de aprender para facilitar su revisión y regular su avance. Y finalmente el principio 11. Los 10 principios anteriores no tienen validez para el ambiente de aprendizaje que usted diseñe y ponga en práctica, a menos que los someta a reflexión sistemática, es decir, a investigación evaluativa. Para que la educación virtual sea eficaz desde el punto de vista pedagógico, debe respetar determinados principios pedagógicos. Y estos los que podemos mencionar. Primero, el formando en el centro del dispositivo. El diseño y la construcción de todo el modelo deberán realizarse en función de las necesidades específicas de la población a la que se esté dirigiendo. El formador como recurso. El formador deberá constituirse como un facilitador del aprendizaje, orientando y apoyando al participante a lo largo de un recorrido de formación. Tercero, principio de la acción. En la medida de lo posible, se desafiará a los participantes para que pongan en práctica los conocimientos adquiridos a través de la resolución de problemas, de la manipulación de herramientas, de la relación de conceptos, de la argumentación. Cuarto, la experiencia a través de la práctica. La formación deberá trabajar el saber hacer, la capacidad de resolver problemas en situaciones concretas y de este modo promover la transferencia de conocimientos.
Quinto, el principio de la alternancia en cuanto a las modalidades de trabajo y los métodos pedagógicos, es decir, ejercicios, lecturas, casos prácticos y demás, para así suscitar de forma regular la atención y el efecto sorpresa. Sexto, el principio del juego. Los juegos, por ejemplo los simuladores, que permiten crear situaciones percibidas como reales, aunque sin los riesgos y ansiedades del ambiente de trabajo real, favorecen la comprensión y el aprendizaje. Séptimo, el principio de la síntesis. El trabajo de síntesis que favorece la memorización puede realizarse a través del análisis, de organización de prioridades y del refuerzo de mensajes clave. Octavo, el principio del sentido. Para reforzar un aprendizaje útil a largo plazo es indispensable que el participante comprenda el sentido del aprendizaje. Cada módulo formativo deberá contener un objetivo definido e indicar la utilidad de los conceptos introducidos. Noveno, el principio de la formalización. Todo lo que permita estructurar un contenido. Esta formalización deberá servir al principio de la síntesis, construyendo un referencial visual, ordenando la secuencia del aprendizaje y favoreciendo el anclaje de los conceptos. Décimo, comunicación previa. Para crear unos niveles de motivación y de expectativas elevados antes de iniciar la formación, deberemos comunicarnos con los participantes. Décimo primero, plan de acción. El plan de acción es una herramienta indispensable para concretar la idea de que la formación no termina al final del curso. El plan de acción obliga a cada participante a proyectarse en su realidad profesional y a apreciar de forma concreta cómo transferirá y utilizará lo que ha aprendido. Décimo segundo, el beneficio de la experiencia. Para que una formación sea eficaz, deberá concentrarse en lo que es real y lo que es concreto. El mejor modo de garantizar la transferencia de conocimientos es el desarrollo de un modelo con formas de acompañamiento que ayuden a los participantes a aplicar los nuevos comportamientos en su lugar de trabajo. Como las puertas de estos libros de cuentos de tapas duras en que nuestra infancia parecían enormes y encerraban todo un mundo por descubrir, y nos asomamos hoy a estos contenidos, cuyo recorrido pretenderá hacernos conocer paso a paso el desarrollo de la educación a distancia y el e-learning en los diferentes contextos educativos. Como en cualquier construcción, todo es cuestión de poner la primera piedra. Sin embargo, ¿cómo y cuál será la primera piedra en la que podamos nosotros edificar una buena construcción? Teniendo en cuenta que cualquier elemento real o ideal en este mundo tuvo su origen en el proceso de idealización de alguna cabeza humana, ¿cómo alcanza esa idea su dimensión concreta en una comunidad virtual? Primero se generan las pantallas individuales, luego en archivos compartidos, en borradores que se reinventan unos sobre otros hasta llegar a la planificación. Luego vendrá la organización de la mano de la administración para que el proyecto crezca hasta alcanzar el plano de la concreción. En los últimos años el avance de TIC y la generalización de su uso ha predispuesto una gran parte de la población, especialmente las generaciones jóvenes, quienes son los potenciales participantes de las instituciones, universidades y organizaciones públicas y privadas, a un esquema de aprehensión de conocimiento de carácter multidimensional y no lineal. El uso generalizado de TIC ha generado un nuevo paradigma en el uso y manejo de la información, que ha gestado en lo que se ha denominado la era del conocimiento. ¿Cómo hacer realidad una educación que supere las barreras espaciotemporales? Un tema a tratar en este módulo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.